El ruido del viento azotaba la nave destartalada que yacía inmóvil en un rincón olvidado de un planeta desolado. El polvo cubría cada rincón de la estructura metálica, y los restos de una tecnología alienígena, ahora irreconocible, se extendían como testigos silenciosos de una catástrofe que nadie parecía haber notado. Dentro, una figura se mantenía apenas consciente, su cuerpo magullado y su piel, de un tono iridiscente, reflejaba la poca luz que lograba filtrarse por las grietas de la nave. Había pasado días, quizás semanas, esperando que alguien llegara. Pero no había señales de ayuda. Nada. La galaxia, con toda su promesa de unidad y cooperación, parecía haberlo abandonado. El alienígena, de extremidades largas y ojos profundos que parecían contener estrellas, sabía que su mensaje de auxilio había salido al vacío del espacio. Lo había enviado en todas las frecuencias posibles, incluso aquellas que los humanos utilizaban. Pero nadie respondió. Ningún caza galáctico, ningún dron de rescate, y ciertamente ningún miembro de su propia especie. La desesperación pesaba en su pecho, y cada respiración era más dolorosa que la anterior. Lejos de allí, en una pequeña estación médica situada en las afueras de una colonia humana, un médico revisaba los reportes diarios. Era un lugar modesto, donde las emergencias no solían ser más graves que fracturas o enfermedades menores. El médico, acostumbrado a jornadas largas y al trabajo constante, apenas se percató de la señal débil que parpadeó en una de las consolas antiguas del centro. Era un mensaje extraño, con caracteres desconocidos, acompañado de un pulso intermitente que parecía un grito de auxilio. Por un momento, pensó que era un error, un mal funcionamiento de la tecnología antigua que apenas mantenían operativa. Pero algo en la repetición del mensaje, en su ritmo insistente, lo hizo detenerse. No había indicios claros de su origen, pero la señal era demasiado precisa para ser un accidente. Decidió investigarla, aunque sabía que eso podría significar aventurarse fuera del perímetro seguro de la colonia. Había oído historias sobre lo que ocurría más allá de las fronteras humanas, sobre los conflictos entre especies y las disputas que convertían planetas enteros en zonas de peligro. Pero también sabía que ignorar un posible llamado de auxilio iba en contra de todo lo que creía como médico. Su deber era ayudar, sin importar quién estuviera al otro lado. Preparó un pequeño transporte y se aseguró de llevar suministros médicos básicos. Las coordenadas eran vagas, pero suficientes para darle una idea de dónde comenzar. Mientras se alejaba de la estación, las luces cálidas de la colonia quedaron atrás, reemplazadas por un paisaje cada vez más inhóspito. El terreno se volvió más áspero, y las sombras de montañas distantes parecían moverse bajo la luz cambiante de un sol pálido. Cuando llegó al lugar indicado, lo primero que vio fue la nave. Era más grande de lo que esperaba, aunque claramente dañada. Había marcas de impactos en el casco y una parte de la estructura parecía haber sido arrancada. La escena tenía un aire de tragedia, como si la nave hubiera sido atacada y abandonada a su suerte. El médico sintió un escalofrío, pero no dejó que el miedo lo detuviera. Se acercó con cautela, escaneando los alrededores en busca de signos de vida. El silencio era abrumador, roto solo por el sonido del viento y el leve crujido del metal bajo sus pies. Dentro de la nave, el alienígena percibió un ruido diferente. Un sonido nuevo, inesperado. Su cuerpo, debilitado por la falta de alimento y las heridas, apenas reaccionó, pero su mente se aferró a la posibilidad de que alguien finalmente hubiera venido. Intentó moverse, pero el dolor lo mantuvo inmóvil. Todo lo que pudo hacer fue esperar y escuchar mientras los pasos se acercaban. El médico encendió una linterna y cruzó el umbral de la nave. El interior estaba en peores condiciones de lo que había imaginado. Había cables expuestos, paneles destrozados y un olor metálico que indicaba que el sistema de soporte vital estaba fallando. Avanzó lentamente, sus ojos buscando cualquier señal de vida. Fue entonces cuando lo vio. La figura, encorvada en un rincón, era distinta a cualquier cosa que hubiera visto antes. No se parecía a las especies alienígenas con las que los humanos habían tenido contacto en el pasado. Este ser era delgado, con una piel que brillaba débilmente y unos ojos que parecían demasiado grandes para su rostro. Estaba claro que estaba al borde del colapso. El médico se arrodilló a su lado, hablando en voz baja, aunque sabía que el idioma probablemente no sería comprendido. Era un intento de transmitir calma, de mostrar que no representaba una amenaza. Sacó su equipo médico y comenzó a examinar al alienígena, notando las heridas profundas y los signos de deshidratación extrema. Era un milagro que siguiera vivo en ese estado. Mientras trabajaba, una sensación extraña lo invadió. Había algo en los ojos del alienígena, una mezcla de miedo y gratitud, que lo hacía sentir una conexión que no podía explicar. Este ser, claramente avanzado en muchos aspectos, estaba completamente indefenso. Y nadie, aparte de él, había respondido a su llamado. El alienígena intentó hablar,
pero su voz era apenas un susurro, formada por sonidos que no tenían equivalentes humanos. El médico no entendió las palabras, pero el mensaje era claro. Necesitaba ayuda, y la necesitaba rápido. Sin perder tiempo, administró un suero improvisado y trató de estabilizarlo lo suficiente como para transportarlo de regreso a la colonia. Mientras cargaba al alienígena hacia su vehículo, no pudo evitar preguntarse por qué nadie más había venido. La galaxia estaba llena de razas avanzadas, con tecnologías capaces de detectar incluso las señales más débiles. ¿Por qué este ser había sido ignorado? La pregunta lo inquietaba, pero no tenía tiempo para buscar respuestas en ese momento. Cada segundo contaba. El trayecto de regreso fue tenso. Aunque había logrado estabilizar al alienígena, sabía que las condiciones en la colonia no eran ideales para tratar a alguien de otra especie. Las instalaciones eran básicas y estaban diseñadas para humanos. Sin embargo, no tenía otra opción. La alternativa era dejarlo atrás, y eso no era algo que pudiera considerar. Cuando finalmente llegó, la reacción de los demás en la colonia fue inmediata. Algunos se acercaron, curiosos y sorprendidos, mientras que otros se mantuvieron a distancia, observando con desconfianza. Nadie dijo nada al principio, pero las miradas lo decían todo. Un alienígena en la colonia era algo que nadie había previsto, y las implicaciones eran enormes. El médico ignoró las miradas y llevó al alienígena directamente a la sala de tratamiento. Sabía que habría preguntas, posiblemente incluso consecuencias, pero no le importaba. Su prioridad era salvar una vida, y eso era todo lo que importaba. Mientras trabajaba, podía sentir la tensión en el ambiente, como si el aire mismo estuviera cargado de incertidumbre. El alienígena, aunque débil, parecía estar consciente de lo que ocurría a su alrededor. Sus ojos seguían cada movimiento del médico, y en ellos había una chispa de esperanza que no estaba allí antes. Era como si, por primera vez, creyera que podría sobrevivir. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Apenas unas horas después de su llegada, los sistemas de la colonia detectaron una señal en las cercanías. Era un escuadrón de naves desconocidas, moviéndose rápidamente hacia su posición. La noticia se propagó como un incendio, y el miedo comenzó a apoderarse de la colonia. Nadie sabía quiénes eran o qué querían, pero todos entendían que su llegada no podía ser una coincidencia. El médico, mientras revisaba los signos vitales del alienígena, escuchó los murmullos afuera de la sala. Supo de inmediato que algo estaba mal. Miró al ser que ahora dependía completamente de él y se preguntó si lo que había hecho, al responder a la llamada de auxilio, había puesto a todos en peligro. El ruido de las alarmas interrumpió sus pensamientos. Los sistemas defensivos de la colonia se activaron, y las luces de advertencia comenzaron a parpadear. El médico sintió un nudo en el estómago. No sabía quién estaba al mando de las naves que se acercaban, pero una cosa era segura, no estaban allí para negociar. El sonido de las alarmas resonaba por toda la colonia, llenando los pasillos con una sensación de urgencia que ponía los nervios de punta. Afuera, la gente se movía de un lado a otro, algunos buscando refugio, otros tratando de averiguar qué estaba pasando. El médico, con las manos todavía manchadas de los fluidos biológicos del alienígena, miraba la consola de comunicación en la esquina de la sala. Los datos mostraban que las naves desconocidas estaban acercándose rápidamente, demasiado rápido para ser una simple coincidencia. Su mente trabajaba a toda velocidad, intentando conectar las piezas. ¿Eran aliados del ser que había rescatado? ¿O eran responsables del estado en el que lo encontró? El alienígena, todavía débil y conectado a los equipos médicos rudimentarios, observaba con ojos cansados pero atentos. Aunque no podía hablar, su expresión parecía decirlo todo. Había miedo, sí, pero también una especie de determinación silenciosa. El médico sintió una punzada en el pecho. No importaba cuán diferente fuera este ser, en ese momento podía ver algo profundamente familiar en él. Era una vida que estaba luchando por sobrevivir, igual que cualquier humano lo haría en su lugar. Un hombre de la seguridad de la colonia apareció en la puerta de la sala de tratamiento, su rostro reflejando la gravedad de la situación. Tenemos que evacuar a todos hacia las zonas seguras. Las naves están demasiado cerca, y no sabemos qué intenciones tienen. Su tono era firme, pero había un temblor en su voz que lo traicionaba. Era evidente que no estaba acostumbrado a manejar este tipo de amenazas. El médico negó con la cabeza, manteniéndose junto al alienígena. No puedo dejarlo aquí. Apenas está vivo, y si lo movemos en este estado, no sobrevivirá. Sabía que su insistencia no iba a ser bien recibida, pero no podía traicionar su ética. Abandonar al ser, ahora que estaba bajo su cuidado, no era una opción. Escucha, no sabemos si ellos vienen por ti, por él o por todos nosotros. Pero si no te mueves, podrías poner en peligro a toda la colonia, respondió el guardia, con un tono más desesperado.
El médico se giró hacia el alienígena, que seguía mirándolo, como si entendiera cada palabra que se decía. Sabía que el guardia tenía razón. Si las naves estaban relacionadas con este ser, entonces su presencia ya había puesto a todos en riesgo. Pero había algo en sus ojos, en esa chispa de vida que aún quedaba, que lo hacía incapaz de dar marcha atrás. Llévense a los demás. Háganlo ahora. Yo me quedo aquí, dijo finalmente, con una resolución que no dejó espacio para discusiones. El guardia lo miró con incredulidad, pero sabía que discutir era perder tiempo valioso. Asintió de mala gana y salió corriendo hacia el exterior, dejando al médico y al alienígena solos en la sala. El médico volvió a su trabajo, ajustando los parámetros del equipo médico improvisado para estabilizar aún más al alienígena. Mientras lo hacía, no podía evitar sentir una creciente curiosidad. ¿Qué había pasado con este ser? ¿Por qué estaba tan gravemente herido y abandonado en medio de un planeta desolado? Y, sobre todo, ¿quiénes eran los que ahora se acercaban tan rápidamente? Fuera de la colonia, las naves desconocidas finalmente cruzaron la atmósfera del planeta, dejando estelas brillantes en el cielo nocturno. La gente observaba desde los refugios subterráneos, algunos murmurando oraciones, otros en completo silencio. Eran 3 naves, oscuras y elegantes, con diseños que no coincidían con ninguna especie conocida por los humanos. Esto solo añadía más misterio a la situación. A través de las cámaras de vigilancia, el personal de seguridad notó que las naves no dispararon al llegar. Simplemente se posaron en las afueras de la colonia, inmóviles, como si estuvieran esperando algo. Dentro de la sala de tratamiento, el alienígena comenzó a moverse un poco más. Aunque sus fuerzas eran limitadas, parecía intentar comunicarse. Emitió un sonido débil, una combinación de tonos que parecían demasiado complejos. Para ser casuales, el médico, consciente de que probablemente no entendería, le habló con calma. No sé si me entiendes, pero estás a salvo aquí. Voy a hacer todo lo posible para que mejores. Pero necesito que sigas luchando. El alienígena lo miró, y por un momento, sus ojos se enfocaron en el dispositivo médico que el humano sostenía. Era como si quisiera señalar algo, como si hubiera un mensaje que necesitaba transmitir. El médico siguió su mirada, intentando descifrar lo que significaba. Finalmente, el alienígena levantó un brazo tembloroso y señaló hacia un pequeño dispositivo que había sido recuperado de su nave. El médico lo tomó, examinándolo con cuidado. Parecía un tipo de herramienta de comunicación o almacenamiento de datos. Al activarlo, una serie de proyecciones holográficas comenzaron a aparecer, mostrando imágenes y sonidos que el humano no podía comprender del todo. Entre las imágenes había figuras que parecían similares al alienígena, algunas heridas y otras en lo que parecían ser posiciones de rendición. También había naves, grandes y amenazantes, que atacaban con una ferocidad brutal. La última imagen antes de que el dispositivo se apagara mostró un símbolo extraño, seguido de lo que podría interpretarse como coordenadas. El médico tragó saliva, sintiendo cómo las piezas comenzaban a encajar. Este ser no era solo un sobreviviente, era un testigo de algo mucho más grande. Tal vez una guerra, tal vez una masacre. Y ahora, de alguna manera, estaba involucrado en ello. El sonido de un mensaje en los altavoces de la colonia interrumpió sus pensamientos. Era el jefe de seguridad, informando que las naves estacionadas fuera no habían hecho contacto, pero tampoco se habían movido. No sabemos si están aquí para atacarnos o para negociar, pero no vamos a tomar riesgos innecesarios. Mantengan las posiciones defensivas y eviten cualquier provocación. El médico sabía que esto no era una buena señal. La presencia de esas naves era una amenaza en sí misma, y cualquier error podría desatar un conflicto que la colonia no estaba preparada para enfrentar. Se giró hacia el alienígena, que ahora parecía estar reuniendo fuerzas para mantenerse despierto. Había algo en su expresión que parecía casi culpable, como si entendiera que su llegada había puesto a todos en peligro. Pero el médico también sabía que, sin importar las circunstancias, había hecho lo correcto al rescatarlo. Pasaron horas en ese estado de incertidumbre. Las naves no se movían, pero su sola presencia mantenía a la colonia en tensión constante. Mientras tanto, el médico continuó trabajando, intentando estabilizar al alienígena mientras revisaba una y otra vez las imágenes del dispositivo holográfico. Había algo inquietante en esas proyecciones, algo que no podía quitarse de la cabeza. ¿Y si este ser no era el único que había sobrevivido? ¿Y si había otros como él, atrapados en situaciones similares, esperando una ayuda que nunca llegaría? En algún momento de la noche, el médico decidió arriesgarse. Conectó el dispositivo holográfico a los sistemas de la colonia, esperando que pudieran descifrar algo de la información almacenada. Los datos comenzaron a procesarse, revelando fragmentos de texto y mapas que parecían pertenecer a un lenguaje completamente desconocido. Pero entre todo el caos de símbolos y gráficos, apareció algo que sí entendió, un nombre.
No era un nombre humano, pero estaba claramente identificado como un título o rango. El médico lo pronunció en voz baja, mirando al alienígena. Este reaccionó de inmediato, sus ojos brillando con una intensidad renovada. Había entendido. Antes de que pudiera intentar más, el sonido de un estruendo sacudió la colonia. Una de las naves desconocidas había activado un sistema de aterrizaje y comenzaba a descender directamente hacia el centro del complejo. La gente corría en pánico, y las alarmas volvieron a encenderse. El médico, con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para lo peor. Miró al alienígena y luego al dispositivo holográfico. Si esta era la clave para entender lo que estaba pasando, tendría que protegerlo a toda costa. El estruendo aumentó, y las luces parpadearon mientras la nave se posaba en el suelo. Los sistemas de comunicación de la colonia comenzaron a emitir estática, como si alguien intentara establecer contacto. Pero antes de que pudiera escuchar algo claro, una explosión ensordecedora rompió el silencio, seguida por un grito que parecía venir de todos los rincones de la colonia al mismo tiempo. El médico se dio cuenta de que, para bien o para mal, el momento de descubrir la verdad había llegado. El médico permaneció inmóvil, su respiración pesada mientras el eco de la explosión resonaba en las paredes de la colonia. La sala de tratamiento estaba en completo silencio, excepto por el sonido constante del monitor que indicaba los signos vitales del alienígena. El ser, aunque débil, parecía darse cuenta de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Sus ojos se fijaron en el médico, como si intentara advertirle de algo que aún no podía expresar. Los sistemas de comunicación parpadearon nuevamente, esta vez con mayor claridad. Una voz profunda y distorsionada llenó los altavoces de la colonia. Hablaba en un idioma desconocido, pero su tono era inconfundible: autoridad, amenaza, dominio. La voz se interrumpía por momentos, como si intentaran ajustar las frecuencias para ser entendidos. Sin embargo, lo que sí quedó claro fue el mensaje final antes de que la transmisión se cortara: querían algo, y no estaban dispuestos a negociar. El médico miró por la pequeña ventana hacia el exterior. La nave que había aterrizado parecía un coloso, con un diseño extraño que mezclaba tecnología avanzada y algo casi orgánico. Su superficie reflejaba la luz de las lámparas exteriores, dándole un aspecto vivo, como si la nave misma respirara. Un grupo de figuras comenzó a descender de la rampa principal. Sus movimientos eran metódicos, calculados. Aunque la distancia dificultaba ver los detalles, estaba claro que no eran humanos. Llevaban trajes oscuros que brillaban débilmente bajo la luz, y sus pasos resonaban como si el suelo mismo temiera su presencia. Dentro de la sala, el alienígena intentó moverse. Emitió un sonido más fuerte esta vez, un gemido que parecía estar cargado de desesperación. El médico se acercó rápidamente, colocando una mano firme pero tranquila sobre su hombro. Tranquilo, no voy a dejar que te encuentren aquí. Aunque no sabía si el alienígena podía entenderlo, su voz tenía una determinación que parecía calmarlo. El dispositivo holográfico comenzó a emitir luces nuevamente, como si respondiera a la actividad exterior. El médico lo miró con desconfianza, preguntándose si era un intento del alienígena por comunicar algo, o si las figuras exteriores lo habían activado de alguna manera. Imágenes nuevas comenzaron a proyectarse, mostrando fragmentos de lo que parecía ser un conflicto masivo. Ciudades destruidas, naves cayendo del cielo, y lo que parecía ser el mismo símbolo que había visto antes. Este símbolo, más prominente ahora, se iluminaba en rojo. El médico no podía evitar sentir que representaba algún tipo de advertencia. El sistema de seguridad de la colonia activó una alarma secundaria, indicando que las figuras habían cruzado el perímetro exterior. La comunicación interna se llenó de voces nerviosas, informando que el equipo de seguridad había intentado establecer contacto, pero sin éxito. Nadie sabía qué hacer. Eran pocos y estaban mal preparados para enfrentar una amenaza de esa magnitud. De repente, los sonidos de disparos resonaron en la distancia. No eran armas humanas. El médico sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras escuchaba los gritos de los guardias. Se giró hacia el alienígena, que ahora estaba tratando de sentarse, usando todas las fuerzas que le quedaban. Sus ojos mostraban algo más que miedo, mostraban una urgencia que no podía ser ignorada. Señaló nuevamente el dispositivo holográfico, esta vez con más insistencia. Parecía desesperado porque el médico entendiera algo crucial. El médico tomó el dispositivo y lo examinó rápidamente. Había una nueva proyección, esta vez de una nave similar a la que estaba afuera. Pero esta no estaba intacta. Estaba destruida, partida en dos, flotando en el vacío del espacio. A medida que las imágenes continuaban, el médico comenzó a darse cuenta de lo que el alienígena intentaba comunicar. Estas naves, estos seres que ahora estaban fuera de la colonia, eran responsables de algo terrible. Tal vez no eran simples invasores, tal vez eran cazadores, buscando eliminar a cualquiera que consideraran una amenaza.
Un estruendo más fuerte sacudió la colonia, interrumpiendo sus pensamientos. Las luces parpadearon, y el sistema de respaldo se activó. El médico sabía que no quedaba mucho tiempo. Tenía que actuar rápido. Miró al alienígena y luego al equipo médico. Sabía que moverlo en su estado era peligroso, pero dejarlo allí era sentenciarlo a muerte. Tomó una decisión impulsiva. Desconectó al alienígena de algunos de los equipos y buscó una camilla móvil. Esto va a doler, pero no tenemos otra opción, murmuró mientras colocaba cuidadosamente al alienígena sobre la camilla. El ser emitió un gemido de dolor, pero no resistió. Parecía entender que quedarse allí no era una opción. Mientras empujaba la camilla por los pasillos, el sonido de los disparos y las explosiones se hacía cada vez más fuerte. Los gritos de los guardias llenaban los altavoces, junto con órdenes confusas y llamados de ayuda. El médico sabía que no podría salir por la entrada principal. Necesitaba encontrar una ruta alternativa, algo que le permitiera evitar a las figuras que ahora estaban entrando a la colonia. Finalmente, llegó a un pasillo que llevaba a una de las salidas de mantenimiento. Era una ruta menos obvia, pero también menos segura. Las luces eran más tenues, y el eco de sus pasos hacía que cada movimiento pareciera amplificado. Miró al alienígena, que ahora estaba completamente despierto, aunque todavía débil. Sus ojos se movían rápidamente, como si intentara analizar su entorno. Había algo en su mirada que parecía agradecer al médico, aunque ninguno de los dos podía comunicarse con palabras. De repente, un sonido metálico resonó detrás de ellos. El médico se detuvo en seco, conteniendo la respiración. Giró lentamente la cabeza, viendo una sombra moverse al final del pasillo. Era una de las figuras. Su forma era imponente, y aunque no podía ver su rostro bajo el casco oscuro, podía sentir la intención hostil que emanaba de su presencia. El médico empujó la camilla con más fuerza, tratando de mantener la calma mientras buscaba una salida. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a explotar. El alienígena levantó una mano débilmente, señalando algo en el costado del pasillo. El médico lo siguió con la mirada y vio una compuerta pequeña, probablemente una entrada de emergencia al sistema de ventilación. Sin pensarlo dos veces, abrió la compuerta y comenzó a empujar la camilla dentro. Era un espacio reducido, pero lo suficientemente grande como para que ambos pudieran moverse. El sonido de pasos pesados se acercaba rápidamente. El médico apenas logró cerrar la compuerta cuando la figura llegó al lugar donde habían estado. Escuchó cómo los pasos se detenían, seguidos por un silencio inquietante. El alienígena lo miró, y por primera vez, el médico vio algo parecido a una sonrisa débil. Era como si, a pesar de todo, hubiera un rayo de esperanza. Pero el silencio no duró mucho. Un fuerte golpe sacudió la compuerta, haciendo que el médico se diera cuenta de que estaban lejos de estar a salvo. Las figuras no iban a detenerse hasta encontrar lo que buscaban. Y el médico sabía que, pase lo que pase, no podía dejar que lo consiguieran. El golpe en la compuerta resonaba como un tambor amenazante, cada impacto más fuerte que el anterior. El médico intentaba mantener la calma, pero su mente trabajaba a toda velocidad, buscando desesperadamente una salida. El alienígena, aunque débil, comenzó a moverse ligeramente, apuntando con insistencia hacia el dispositivo holográfico que aún llevaba en la mano. El médico, dudando, lo activó de nuevo. Esta vez, las imágenes que aparecieron no eran escenas de destrucción ni advertencias, sino un mapa. Un esquema de la colonia proyectado en el aire, con una ruta marcada que parecía llevar hacia un punto fuera de la base. Pero lo más extraño era que la ruta no terminaba en el exterior, sino en lo que parecía ser una estructura subterránea, algo que el médico no reconocía. Antes de que pudiera pensar más en ello, un estruendo metálico lo devolvió a la realidad. La compuerta estaba comenzando a ceder bajo la fuerza de los golpes. El médico tomó una decisión rápida. Empujó la camilla más adentro del sistema de ventilación y comenzó a seguir el mapa proyectado. A pesar de lo estrecho del espacio, logró avanzar, impulsado por la adrenalina y el instinto de supervivencia. Podía escuchar a las figuras detrás de ellos, sus movimientos resonando como una amenaza constante. A medida que avanzaban, el mapa proyectaba pequeñas marcas en las paredes del conducto, como si el dispositivo estuviera interactuando con el entorno. Era evidente que no se trataba de simple tecnología humana. De alguna manera, el alienígena había sincronizado el mapa con la colonia, revelando caminos que probablemente nadie más conocía. Esto, sin embargo, planteaba una pregunta inquietante: ¿cómo tenía esa información? Y más importante aún, ¿qué era esa estructura subterránea que parecía tan crucial? El médico no tuvo tiempo de reflexionar. Detrás de ellos, los sonidos se intensificaron. No solo se trataba de pasos, ahora había un zumbido bajo y constante, como el de un dispositivo energético. Algo, o alguien, estaba usando tecnología avanzada para localizarlos.
El alienígena giró la cabeza lentamente hacia el médico, sus ojos llenos de una mezcla de urgencia y algo que casi parecía arrepentimiento. Era como si supiera que, al haber llegado a la colonia, había traído consigo un peligro mucho mayor de lo que cualquiera podría imaginar. Finalmente, el conducto se abrió a un pequeño espacio que parecía ser una sala de mantenimiento olvidada. Estaba llena de equipos viejos y polvo acumulado, pero lo que llamó la atención del médico fue una trampilla en el suelo, exactamente en el lugar que el mapa indicaba. El alienígena, usando todas las fuerzas que le quedaban, señaló la trampilla, dejando claro que ese era su objetivo. El médico intentó abrirla, pero estaba sellada con un mecanismo que no reconocía. Miró al alienígena, esperando algún tipo de instrucción. El ser levantó una mano débilmente y tocó el dispositivo holográfico, que inmediatamente comenzó a emitir unas de luz hacia la trampilla. Unos segundos después, un clic resonó, y la trampilla se abrió lentamente, revelando un túnel oscuro que descendía hacia lo desconocido. Antes de que pudieran entrar, un ruido detrás de ellos hizo que el médico se congelara. Una de las figuras había logrado llegar al espacio de mantenimiento. Su silueta era imponente, y el brillo de su visor reflejaba una luz que parecía buscar cada rincón. El médico no tuvo tiempo de pensar. Con un esfuerzo desesperado, levantó al alienígena y lo bajó al túnel, antes de lanzarse él mismo justo cuando un disparo impactó contra la pared donde había estado. El túnel era estrecho y descendía en espiral. El médico, respirando con dificultad, se aseguró de que el alienígena estuviera bien antes de seguir avanzando. La oscuridad los envolvía, y el único guía que tenían era el haz de luz proyectado por el dispositivo holográfico. Pero mientras avanzaban, algo comenzó a cambiar. Las paredes del túnel, al principio hechas de metal simple, empezaron a mostrar patrones extraños, como si hubieran sido esculpidas por una mano no humana. Había símbolos tallados que se iluminaban débilmente al pasar, creando un ambiente casi místico. El médico sintió un escalofrío. Este lugar no era parte de la colonia, al menos no oficialmente. Era algo mucho más antiguo, algo que no debía estar allí. El alienígena parecía reconocer los patrones. A pesar de su debilidad, levantó la cabeza y observó las paredes con una mezcla de reverencia y tristeza. Era evidente que este lugar significaba algo para él, pero el médico no podía entender qué. Finalmente, llegaron a una cámara más amplia, iluminada por una luz suave que parecía emanar del suelo mismo. En el centro de la sala había un artefacto masivo, una estructura que parecía una mezcla de tecnología y arte. Tenía formas fluidas y orgánicas, pero también un brillo metálico que sugería una función específica. El alienígena señaló hacia el artefacto, y aunque no dijo una palabra, su intención era clara, este era el objetivo. El médico se acercó, tratando de comprender qué era lo que estaba viendo. El artefacto comenzó a emitir un sonido bajo, como un latido, sincronizándose con los pasos que ahora resonaban detrás de ellos. Las figuras los habían seguido hasta el túnel, y ahora estaban a punto de alcanzarlos. El médico sintió la presión aumentar, pero antes de que pudiera hacer algo, el artefacto se activó, proyectando un campo de energía que envolvió a los dos. Por un momento, el médico pensó que todo había terminado. Pero entonces, las figuras que habían entrado en la cámara parecieron detenerse, como si algo las hubiera frenado. El campo de energía brillaba intensamente, y el médico se dio cuenta de que estaban protegidos, al menos por el momento. Miró al alienígena, que parecía más relajado ahora, como si el artefacto fuera su última esperanza. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar qué estaba ocurriendo, el artefacto proyectó una nueva imagen. Era el mismo símbolo que había visto antes, pero esta vez acompañado de un mensaje. No era en un idioma que el médico conociera, pero de alguna manera lo entendía. Decía, el último refugio. La última defensa. Pero no por mucho tiempo. El médico sintió un nudo en el estómago. Si este lugar era una defensa, entonces lo que estaba afuera era mucho más peligroso de lo que había imaginado. El campo de energía comenzó a vibrar, emitiendo un sonido que resonaba en toda la cámara. Las figuras que habían llegado al túnel parecían dudar, como si supieran que algo estaba a punto de suceder. Una de ellas dio un paso hacia adelante, pero tan pronto como cruzó el límite del campo, una descarga de energía la empujó hacia atrás. El médico observó con el corazón latiendo con fuerza, intentando comprender qué estaba ocurriendo. Miró al alienígena, esperando una explicación, pero este solo cerró los ojos, apoyando su cabeza contra el artefacto como si estuviera comunicándose con él. De repente, el artefacto proyectó nuevas imágenes en el aire. Esta vez eran recuerdos, pero no del alienígena, sino de la propia Tierra. Escenas de conflictos, de colaboración, de logros humanos y sacrificios. El médico lo entendió de inmediato. El artefacto estaba evaluando algo, quizás intentando decidir si los humanos eran aliados, enemigos, o simplemente dignos de confiar en ellos.
Al mismo tiempo, una sensación creciente de calor comenzó a emanar del centro del dispositivo, y el médico notó que las luces de la sala parpadeaban con intensidad. Una de las figuras en el túnel intentó destruir el artefacto, disparando un arma que emitía un destello cegador. Pero el campo de energía no solo bloqueó el ataque, sino que pareció absorberlo, aumentando aún más su intensidad. Fue en ese momento que el médico entendió que el artefacto no era solo una defensa. Era algo más poderoso, algo que los perseguidores temían por razones que él aún no comprendía por completo. Las palabras proyectadas anteriormente, la última defensa, cobraron un nuevo significado. Esto no solo protegía al alienígena, sino que era un arma, una que podía alterar el curso de todo lo que estaba ocurriendo. El alienígena abrió los ojos, y aunque aún no podía hablar, sus gestos eran claros. Señaló al médico y luego al artefacto, como si estuviera pidiéndole que tomara una decisión. No estaba claro qué debía hacer, pero el médico sintió un peso enorme sobre sus hombros. Este dispositivo no solo era una herramienta de supervivencia, parecía ser capaz de mucho más, algo que podía tanto salvar vidas como destruirlas si caía en las manos equivocadas. Los pensamientos del médico giraban rápidamente. ¿Era correcto activar algo cuyo propósito no entendía completamente? ¿O era mejor dejar que el destino tomara su curso? Antes de que pudiera decidir, el campo de energía se expandió repentinamente, empujando a las figuras del túnel fuera de la cámara. Las paredes comenzaron a temblar, como si todo el lugar estuviera al borde de un colapso. Las palabras proyectadas cambiaron una vez más, esta vez mostrando un mensaje mucho más claro: elección final, paz o destrucción. El médico sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ahora entendía lo que estaba ocurriendo. El artefacto había sido diseñado para evaluar la intención de aquellos que lo encontraban. Si sus acciones eran consideradas hostiles, el dispositivo tenía el poder de erradicarlos, pero si eran vistas como pacíficas, entonces quizás había otra posibilidad. El médico, con las manos temblorosas, colocó la suya sobre el artefacto. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero no tenía otra opción. Cerró los ojos y pensó en todo lo que representaba la humanidad, su capacidad de adaptarse, de resistir, de encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. Pensó en los sacrificios que había hecho, no solo por el alienígena frente a él, sino por cada paciente que había tratado en su vida. En ese momento, sintió un calor recorrer su cuerpo, no del artefacto, sino de una determinación que nacía en su interior. Si había una oportunidad de demostrar que la humanidad podía ser más que su historial de conflictos, debía tomarla. El artefacto brilló intensamente, y el médico abrió los ojos justo a tiempo para ver cómo las figuras en el túnel retrocedían, sus movimientos llenos de pánico. La luz que emanaba del artefacto llenó toda la cámara, y por un instante, todo quedó en silencio. Cuando la luz se desvaneció, el médico se dio cuenta de que las figuras habían desaparecido. El alienígena, aunque aún débil, parecía más tranquilo, como si una carga que llevaba consigo hubiera sido aliviada. El médico se sentó en el suelo, respirando con dificultad. Había sobrevivido, pero las preguntas no cesaban. ¿Quiénes eran esas figuras? ¿Qué buscaban realmente? Y lo más importante, ¿qué había activado exactamente en el artefacto? Antes de que pudiera reflexionar más, el dispositivo proyectó un último mensaje: un nuevo comienzo. Pero no será fácil. Luego, la estructura comenzó a apagarse, dejando solo un leve resplandor en las paredes, como si quisiera recordarles que el peligro no había desaparecido por completo. Mientras ayudaba al alienígena a levantarse, el médico sintió una mezcla de alivio y preocupación. Habían ganado esta batalla, pero sabía que no era el final. Algo más grande estaba en juego, algo que superaba lo que él podía comprender. Con el alienígena apoyado en su hombro, comenzó a caminar hacia la salida del túnel, decidido a encontrar respuestas y, quizás, un camino hacia una verdadera paz. Pero en el fondo, no podía ignorar una última pregunta que lo inquietaba: si el artefacto era capaz de tanta destrucción y protección, ¿cuántos más como este podrían estar ocultos, esperando a ser encontrados? El médico avanzó lentamente con el alienígena apoyado en su hombro, atravesando el túnel que parecía interminable. La luz tenue de las paredes apenas iluminaba el camino, pero el silencio que los rodeaba era ensordecedor. Cada paso se sentía pesado, no solo por el esfuerzo físico, sino también por el peso de lo que acababan de experimentar. Aunque habían sobrevivido, las preguntas seguían atormentando al médico. ¿Qué era realmente ese artefacto? ¿Por qué parecía tan decidido a poner a prueba a la humanidad? Y lo más inquietante de todo, ¿qué había ocurrido con las figuras que intentaron destruirlo? Cuando finalmente llegaron a la salida del túnel, una ráfaga de aire fresco los recibió. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y el paisaje parecía desolado, como si el mundo hubiera estado conteniendo la respiración mientras ellos luchaban por sus vidas.
El alienígena, aunque todavía débil, parecía más alerta. Miró al médico con una expresión de gratitud, sus ojos reflejando algo más profundo, como si entendiera que aquel humano había arriesgado todo por él. Aunque no hablaban el mismo idioma, no era necesario decir nada. En ese momento, ambos sabían que habían compartido algo que los unía de una manera que las palabras no podían describir. El médico miró hacia el horizonte, tratando de encontrar un sentido a lo que vendría después. Sabía que no podía simplemente regresar a su vida anterior. Había visto algo que cambiaba todo, algo que confirmaba que la humanidad no estaba sola en el universo y que los desafíos que enfrentaban no eran solo internos, sino también externos. Se preguntó cuántas personas estaban realmente preparadas para enfrentar esta nueva realidad y cuántos otros alienígenas como el que ahora lo acompañaba podrían estar allá afuera, necesitados de ayuda, pero temerosos de acercarse. El alienígena levantó un brazo y señaló algo en el cielo. Al principio, el médico no vio nada, pero luego notó un destello, una luz que parecía moverse rápidamente entre las nubes. Su primer pensamiento fue que las figuras que habían intentado atacarlos estaban regresando, pero algo en la forma en que el alienígena observaba el cielo lo hizo dudar. Había una calma en sus ojos, como si supiera que aquello no representaba una amenaza. La luz descendió lentamente, revelando una nave pequeña y elegante, muy diferente a las enormes estructuras que había imaginado cuando pensaba en tecnología extraterrestre. La nave aterrizó suavemente a pocos metros de ellos, y una compuerta se abrió con un suave silbido. El alienígena miró al médico una vez más, esta vez con una mezcla de tristeza y determinación. Colocó una mano en su pecho y luego la extendió hacia el médico, como si intentara decirle algo importante. Aunque no entendía las palabras exactas, el médico podía sentir la intención detrás del gesto. Este era un adiós. La misión del alienígena había llegado a su fin, y ahora debía regresar a donde pertenecía. El médico dio un paso atrás, permitiéndole avanzar hacia la nave. Mientras el alienígena subía por la rampa, se detuvo un momento y giró la cabeza para mirarlo una última vez. Hubo un destello en sus ojos, una chispa que parecía decir gracias. Luego, la compuerta se cerró, y la nave se elevó lentamente, desapareciendo en el cielo en cuestión de segundos. El médico se quedó allí, mirando hacia el lugar donde la nave había desaparecido, sintiéndose pequeño pero lleno de una sensación de propósito. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. No podía olvidar lo que había visto, ni las decisiones que había tenido que tomar. Mientras regresaba a su clínica, con el túnel y el artefacto ahora lejos detrás de él, comenzó a pensar en cómo compartir lo que había aprendido sin causar pánico. Sabía que no todos estarían listos para aceptar la existencia de vida extraterrestre, pero también sabía que era necesario que la humanidad estuviera preparada para lo que vendría. En los días siguientes, el médico dedicó su tiempo a documentar todo lo que había sucedido. Sabía que era importante preservar cada detalle, incluso si no sabía exactamente a quién mostrarle la información. También notó algo curioso. Aunque había tratado de ignorarlo al principio, pronto se dio cuenta de que había cambios sutiles en su entorno. Las luces de la ciudad parecían más brillantes, los dispositivos electrónicos más eficientes, e incluso las personas parecían estar más conectadas entre sí, como si el artefacto hubiera dejado una marca invisible pero profunda en el mundo. Algunas noches, mientras miraba las estrellas desde su pequeña casa, se preguntaba si volvería a ver al alienígena o si su camino se cruzaría con el de otros viajeros de las estrellas. Aunque no tenía respuestas, sabía una cosa con certeza, su experiencia le había mostrado que la humanidad tenía el potencial de ser algo más grande de lo que nunca había imaginado. Había visto lo mejor y lo peor de la especie, y aunque el camino hacia un futuro mejor no sería fácil, sabía que era posible. El tiempo pasó, y aunque nunca dejó de ser médico, su vida tomó un giro inesperado. Se convirtió en un defensor de la cooperación y la unidad, usando su experiencia como una metáfora para inspirar a otros. Nunca mencionó directamente al alienígena ni al artefacto, pero su mensaje resonaba en todos los que lo escuchaban. Había algo en sus palabras que transmitía una profunda verdad, una que no necesitaba explicaciones para ser entendida. Una noche, mientras cerraba la clínica, notó un pequeño objeto en el bolsillo de su abrigo. Era una piedra lisa y brillante, similar a las que había visto en el artefacto. No sabía cómo había llegado allí, pero al sostenerla en su mano, sintió una calidez familiar, un recordatorio de que no estaba solo. Sonrió, mirando hacia el cielo una vez más, y supo que, aunque el camino sería largo, la humanidad tenía aliados inesperados en las estrellas.